Gloria al Señor. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esto. Es una linda oportunidad y agradezco a Dios por cada uno de ustedes, pero también por cada persona que ha perseverado en la fe, por cada persona que ama a Dios y por toda persona que está corriendo, acudiendo a los caminos del Señor, al ministerio, al servicio, a la obediencia y a la fe. En esta mañana voy a invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis. Va a ser en el capítulo 12 y vamos a leer los primeros 4 versículos de este pasaje de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Igualmente estaremos haciendo una lectura en el libro de Hebreos capítulo 11, más adelante lo vamos a hacer, y este pasaje que es muy conocido por todos los lectores y lectoras de la palabra de Dios, pero tiene una enseñanza hermosísima, lindísima y que está vigente todos los días. Quiero hablar entonces del tema un llamado divino. Y como les decía, capítulo 12 de Génesis, versículo 1 hasta el comienzo del versículo 4. Gloria a Dios. ¿Han encontrado, hermanos? Ok, bueno, dice entonces así. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias por este tiempo, por este lugar, Señor. Gracias por haber dado la oportunidad a esta amada iglesia de reiniciar sus cultos acá en este local. Y ahora, Señor, te doy gracias por cada persona que en este momento nos acompaña, Señor, Padre, y que puede participar de esta reflexión. Bendecimos tu nombre, nos ponemos de acuerdo, Señor, para alabarte y para estar atentos a tu palabra. También para agradecerte, Señor, por ese llamado divino que no solamente hiciste a Abraham, sino que lo has hecho a muchas personas a lo largo y ancho de toda la tierra y a través de toda la historia. Señor, estoy seguro que, como dice tu palabra, hasta el día de hoy, muchos, pero muchos son los llamados. Y aunque algunos no prestan atención a ese llamado, pero nosotros sí lo hacemos. Y hoy, una vez más, nuestros oídos, nuestro corazón y todo nuestro ser está dispuesto, Señor, a recibir este hermoso llamado de tu parte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces todos sabemos que este es un llamado de Dios a Abraham, ¿verdad? Por eso, como es un llamado de Dios, por eso lo llamamos un llamado divino. Y es que es así, no hay que esforzarse para pensar en esa frase. Dios siempre ha llamado personas, ¿cierto? Dios no solamente llamó a Abraham, Dios también llamó a Isaac, llamó a Jacob, llamó también a Moisés, llamó a Gedeón, llamó a David. En el Nuevo Testamento usted recordará a cuántas personas llamó, hombres
mujeres, hombres adultos, niños, jóvenes, gente muy profesional, gente que parecía no ser tan útil, pero mediante o después de un llamado del cielo, después de un llamado de Dios, hermano, cuando Dios llama, capacita. Cuando Dios llama, respalda, acompaña. Por eso no hay que temer a ese llamado de Dios. Por eso Moisés, cuando fue llamado, por ejemplo, él pensaba, pero ¿cómo sabré que de verdad Dios me envió a Egipto? Dios le dio señales y cada día no solo él, sino el pueblo de Israel veían que ese llamado era de Dios y que ese llamado era real y que esa promesa de Dios era día tras día. Ese acompañamiento era una realidad que se observaba a través de las señales, de los milagros y del poder de Dios que se manifestaba en una forma continua. Entonces, usted también está siendo llamado por el Señor. ¿Cuántos de ustedes saben, reconocen, pueden admitir que usted ha sido llamado o llamada por Dios? Amén. Démosle un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, cuando hablamos de un llamado de Dios a una persona, a veces se vuelve difícil para creerlo, porque como decía Moisés, yo voy a ir ante el faraón y voy a liberar, a sacar una nación, un pueblo. ¿Me dejará el faraón? ¿Cómo será eso? Y se ve como difícil, pero ¿sabe? Como el llamado lo hace Dios. Y Él llama al que quiere. Y lo llama como Él quiera y cuando Él quiera. Así que si Dios la llamó a usted, si Dios lo llamó a usted o me llamó a mí, mire hermanos que es una decisión de Él. Esto es tan misterioso y maravilloso como lo es el hecho de que Dios nos ame. ¿Quién puede entender el amor de Dios? ¿Por qué me amó a mí? ¿Por qué me salvó a mí? ¿Por qué dio su vida en la cruz por mí? Uno como que no lo puede entender, solo porque lo ama, solo porque Él quiere, solamente por su misericordia, solo por su gracia, solo porque es soberano, solo porque Él tiene unos planes en esta tierra, en esta vida y en este tiempo, y los tiene con usted para llevar a cabo unos proyectos que Él tiene diseñados desde la eternidad y que en cumplimiento a su omnipotente palabra, Dios llama, elige a los que Él quiera, hombre o mujer, no importa la edad, la posición social, inclusive ni siquiera interesa cómo fue su pasado. Recordarán ustedes personas como Saulo de Tarso, de quien los mismos discípulos de Cristo decían
Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un enemigo del Evangelio, un enemigo de Dios, porque cuando Dios se le manifestó y le hizo entender ese llamado, desde el cielo Dios le dijo: Saulo, Saulo, me estás persiguiendo, me persigues como si yo fuera tu enemigo. ¿Por qué me persigues? Y Saulo, sabiendo que era un llamado divino del omnipotente Creador y del soberano Dios, entonces respondió, llamando por primera vez a ese que le hablaba desde el cielo, y lo llamó Señor. Porque aunque Él nos llame y nos bendiga y nos dé una oportunidad, Él sigue siendo el Señor. Y Él es el Señor en los cielos, y Él es el Señor en la tierra, y Él es el Señor de la iglesia, y Él es el Señor de nuestra familia, y Él es Señor en nuestra vida, y es Señor de señores, y es Rey de reyes. Lo ha sido por siglos y por siglos lo será. ¿Cuántos le alaban su nombre glorioso? Amén. Entonces, cuando usted es llamado por Dios o es llamada por Dios, lo que hay que hacer es responder a ese llamado. Inclusive, en la Biblia se habla de que a algunos profetas los llamó Dios desde antes de nacer. Y como lo vamos a ver ahora, sabía que Dios la había llamado a usted, y lo había llamado a usted desde antes de que siquiera nacieran sus bisabuelos. No había sido siquiera formado el mundo, y ya Dios lo había escogido a usted. ¿Puede darle un aplauso a Dios por eso? Eso es maravilloso. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Basado en el libro de Génesis, donde leímos ahora, ¿recuerda cuál cita? Capítulo 12, verso 1 al 4. Basado en ese pasaje, podemos observar que este llamado es un llamado divino, porque dice: Dios había dicho a Abraham. Ahí no hay explicaciones, como al comienzo en el libro de Génesis, en la Biblia aparece así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sin más detalles. Dios le había dicho a Abraham. Dios aparece en cualquier momento de la historia de la humanidad, a cualquier persona, a cualquier familia, y no tiene que dar detalles. Uno, porque la persona que es llamada por Dios, ella misma por el Espíritu de Dios, entiende que es el Dios de la creación que lo está llamando. Y dos, porque Él es soberano. Entonces, Dios llamó a Abraham y lo llamó para bendecirlo. En primer lugar, está muy claro que lo llamó para bendecirlo. Número uno, a él. Número dos, a su familia. Número tres,
a su generación. ¿Me escuchó bien? Lo llamó para bendecirlo. ¿Usted cree que Dios la llamó a usted o lo llamó a usted? ¿Para qué? Algunos tienen miedo de responder al llamado de Dios, pero aquí es muy claro que Dios llamó a Abraham para bendecirlo a él, porque dice con toda claridad: haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición. Entonces, cuando Dios llama, no nos llama para desmejorarnos o para quitarnos algo o para ponernos a sufrir. No nos llama para desmejorarnos, nos llama para cambiar nuestro estilo de vida, como dice el Nuevo Testamento. Y entonces nos trae de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, y de la potestad de Satanás nos trae al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces no tenemos que temer de responder al llamado de Dios. Usted sabe que hay un llamado al arrepentimiento, hay un llamado al ministerio, y también habrá un llamado para ocupar las moradas y mansiones que ya están preparadas. Usted, hermano, no tuvo miedo, no tuvo duda cuando Dios lo llamó al arrepentimiento. ¿Cuántos están arrepentidos ya? No escuché muy bien, ¿cuántos? Ese es el mayor privilegio y el mayor milagro que se haya podido ocurrir en su vida. Denle un aplauso al Señor esta mañana. En mi caso, cuando oí la palabra de Dios por primera vez, esa tarde del 14 de julio del año 73, cuando escuché la predicación basada en el pasaje donde la Biblia presenta a Jesús como el buen pastor, y dice Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y cuando el predicador explicó, yo escuché, y esa palabra llegó a mi corazón. Y ese pasaje dice: mis ovejas nadie me las quita, nadie las arrebata de mi mano. Y tengo otras ovejas que no son de este redil, y a ellas también las voy a traer, y habrá un rebaño y un pastor. Y esa tarde, por primera vez doblé mis rodillas. Digo por primera vez delante de Dios, porque antes había doblado mis rodillas delante de un ídolo, delante de una imagen o delante de un hombre, porque era lo que nos habían enseñado, a arrodillarnos delante de una persona o delante de una imagen, pero esa tarde lo hice delante de Dios. Y le dije que si Él era el buen pastor y me aceptaba como una de sus ovejas, ese mismo instante yo lo recibí en mi corazón, el 14 de julio del 73. Si quieres sume, busque calculadora, porque son muchos meses, muchos años. Pero no vacilé. Para haber entregado mi vida al Señor Jesucristo. Y en el caso suyo, ¿cómo fue? ¿Duda? ¿Temor? ¿Miedo? ¿Aplazó? ¿O decidió de una? Yo creo que hay personas que lo piensan bastante. Pues, si es así su caso, piénsenlo y sígalo pensando, porque es la mejor decisión. Y si no ha hecho su arrepentimiento, Dios lo está llamando al arrepentimiento, y lo va a perdonar, y le va a dar una nueva
vida, una nueva manera de pensar. Como dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todo será hecho nuevo. Algunas personas entonces, al momento del arrepentirse, lo piensan, oran, leen la Biblia, preguntan, van a la iglesia. Eso se puede hacer porque al oír la palabra de Dios, nuestra fe se va aumentando. Amén. Ayude a las personas que están tratando de dar ese paso del arrepentimiento. Ayúdelo, ore por él, léale la palabra, tráigalo a la iglesia. Si es el caso, acompáñelo con sabiduría, con paciencia y con amor, como una mamá con sus hijos, ¿verdad? La otra clase de llamado es al ministerio. No vamos a detenernos mucho ahí, pero usted sabe que Dios llama también al ministerio. Y algunos de ustedes están sirviendo en la iglesia y otros van a empezar a servir. Amén. Otros van a empezar a su vida de ministerio y de servicio. Hágale, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Responda prontico a ese llamamiento, porque dijo el Señor Jesús que la mies es mucha y los obreros pocos. Hombre o mujer, joven o niño, no importa, pero si Dios lo llama al ministerio, venga al ministerio. ¿Ministerio qué es? Ministerio es servicio, servir. ¿Y cómo puedo servir? Cuando usted viene y ayuda a organizar las sillas, a hacer el trabajo de desinfección del lugar, cuando usted viene a organizar ¿cómo se llama? Embellecer el local, cuando usted invita a alguien, cuando usted ora por alguien, cuando usted evangeliza, cuando usted testifica, cuando usted predica, cuando usted canta, cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, cuando usted rinde su vida al Señor, no importa para lo que sea. Me llama tanto la atención las palabras de la Virgen María en el libro de Lucas, cuando el ángel la llamó. Inmediatamente después que ella entendió el llamado y cómo iba a servir a Dios, ¿sabe lo que ella dijo? He aquí la sierva del Señor. Y no le importó si la iban a apedrear, no le importó si su novio la iba a dejar, no le importó si su hogar se frustraría o si perdería su vida, no le importó el qué dirán. Ella dijo: he aquí la sierva de Dios. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios hay aquí? ¿Es usted uno de ellos? ¿Puede decir usted estas palabras? ¿Puede decir: he aquí el siervo del Señor? Si es hombre, si es mujer, puede decir: he aquí la sierva del Señor. No escucho. ¿Cuántos pueden decir: Señor, estoy a tu servicio? Entonces, ¿cuántos pueden decir? Amén. Ok. Dios lo va a ubicar. Y si ya está ubicado, lo va a respaldar. Y no lo va a dejar. No lo va a soltar. Soltar quiere decir, no lo va a dejar desamparado, no lo va a dejar tirado, como se dice, porque dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y se aproxima un tercer llamamiento, que es cuando todo esto termine acá y llegue el momento del arrebatamiento de la iglesia y hay unas moradas, unas mansiones, hay una ciudad que ya está construida y preparada, la mesa está servida, y un día de estos, un año de estos, el Señor va a volver a hacer un llamado para llevarse a su iglesia al cielo. ¿Cuántos quieren ir para allá? Más fuerte ese amén. ¿Qué tal si lo acompañamos con un buen aplauso? Porque la iglesia se va, porque el mismo que nos llamó al arrepentimiento, el mismo que nos llamó al ministerio, ese mismo nos va a llamar y un día va a decir: venid benditos de mi Padre. Así como un día dijo: pecador, venga. Los que están cansados y fatigados, vengan, que yo los hago descansar. Así como un día hizo un llamado: venga que hay que predicar, venga que hay que trabajar, venga que hay que servir.
Un día va a decir, bendito, bendita de mi Padre, venga a heredar el reino que está preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces queda claro, hermano, Dios me llama y me llama para bendecirme a mí y para bendecir mi familia y para bendecir mi generación. Eso fue lo que pasó con Abraham. ¿Cómo había bendecido Dios a Abraham? ¿Cómo bendijo su vida? Dice la Biblia que Abraham era riquísimo en oro y plata y bienes y tierras. Era bendecido en forma física y en forma espiritual. Gloria al Señor. Muy bien. Esta bendición de Dios, en el caso de Abraham, la observamos en 3 tiempos. Número 1, tiempo pasado. Número 2, tiempo presente. Y número 3, para el futuro. Mire que dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el papá de Abraham? ¿Dónde vivía Taré? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su profesión? ¿No era la familia de Abraham idólatra? ¿Y su papá fabricante de ídolos? ¿Cómo así que Dios llama a una persona así? Pero Dios ya lo había bendecido, ya lo había visto, como lo está viendo usted, como la está viendo usted. No importó el pasado, Dios le había dicho a Abraham, le había dicho y lo había bendecido. Porque cuando Dios, el hecho de que ya Dios nos hable, se nos acerque, nos diga que nos ama, ya estamos bendecidos. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya está bendecido. Así que Abraham fue bendecido en el pasado. Y una de esas bendiciones era la esposa. ¿Se entiende? La esposa es una bendición, el esposo es una bendición. En algunas familias posiblemente no se vea como una bendición tan grande, pero mire esto qué interesante. Sara, a pesar de que ya estaba anciana y era estéril, pero era la esposa. Y entonces lo llamaba Señor. Lo llamaba Señor. Pero Señor con respeto. Porque hay una expresión, algo así como, sí, Señor. No, Señor. ¿Qué quiere, Señor? Así como una forma despectiva. Pero ella lo llamaba Señor, como quien dice, tiene autoridad sobre mí, es mi esposo, decía él, es mi líder espiritual, su fe me anima, su testimonio me motiva, su compromiso con Dios me bendice, y lo llamaba Señor. Así que Sara era una bendición para él. ¿Usted cree que los miembros de su familia son una bendición para usted? No los veamos como que no. Veámoslos como que son una bendición. Yo alabo a Dios por mi esposa. Ella anoche estábamos en una actividad y era una actividad con unos profesionales y ella me honraba hablando de que mi testimonio, de que mi comportamiento como padre o como esposo o como líder de la iglesia, cuando ella decía todo eso, yo decía, ¿será conmigo? ¿De quién estará hablando? Pero ella dice que, y unas palabras que ella me ha dicho, me las dice con frecuencia, que ella se casó conmigo y se casó una vez y para siempre, y que va a estar conmigo, me decía, estos días no más,
en las buenas y en las malas. Pase lo que pase, ni más ni menos, pase lo que pase, mi amor, yo voy a estar contigo. Y ella es una bendición para mí. Cuando veo a mis hijas, ellas son una bendición para mí. Cuando las veo predicar, cuando las veo testificar, cuando las veo leyendo la Biblia, cuando las escucho explicando la Biblia, yo qué bendición para mí. Así que le invito para que vea a su familia como una bendición. Si es necesario que tengamos que orar por ellos y leerles la Biblia, vamos a hacerlo. Les cuento, hermanos, que una de las cosas que hace que veamos a nuestra familia no como una bendición, sino como lo contrario, es porque a veces el enemigo actúa y nos engaña. Y entonces nosotros tenemos unos comportamientos que sorprenden al otro. Y uno cree que es su esposa o su hijo, pero ya me he dado cuenta. Y cuando noto que en una de mis hijas o en mi esposa hay algo que no es de él, de ella, ni mucho menos de Dios, entonces yo reprendo al diablo en mi corazón. No a mis hijas, sino que el enemigo, como también algunas veces el enemigo nos engaña y nos hace decir o pensar cosas o tener unos comportamientos que no son ni siquiera de nosotros. Como Juan el Bautista, que un día cuando Jesús se le presentó para que lo bautizara, y Juan el Bautista, ¿qué dijo? Señor Jesús, mucho lo siento, pero no. Y Jesús le dijo, acepte, deje, obedezca, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan dijo, pues si es así, entonces lo bautizaré. Con todo respeto, con toda reverencia, descendieron al agua y usted sabe lo que pasó. El cielo se abrió, una voz del cielo se escuchó, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo descendió. Y Juan el Bautista no estaba viendo eso, estaba viendo él es mayor que yo, usted me debe bautizar a mí. Otro ejemplo, un día estaba el apóstol Pedro, y estaba el Señor Jesús, seguro que otros discípulos también, pero la expresión es de Pedro. Señor Jesús, de ninguna manera esto te acontezca, cuando Jesús hablaba de ir a la cruz. Y decía unas cosas. ¿Y sabe lo que dijo el Señor Jesús? ¿Sabe? ¿Se acuerda? Jesús dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Pedro no era Satanás, pero en ese momento el enemigo, de cierta forma, se hizo por ahí, y Jesús, que todo lo sabe y todo lo ve, él no llamó a Pedro Satanás, pero reprendió a Satanás, porque el que estaba oponiéndose a la obra de la redención y la voluntad de Dios, y lo reprendió. Así que cuando usted vea un comportamiento inadecuado en sus familiares, ¿sabe lo que tiene que hacer? Doblar su rodilla. Lo que tenemos que hacer, ayunar. Lo que tenemos que hacer, ir a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir sirviéndole a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, Sara era una bendición para Abraham, ¿cierto que sí? Entonces la bendición de Dios para Abraham estaba en el pasado a través de Sara, estaba siendo la bendición de Dios para Abraham en el presente, porque cuando Dios le dijo a Abraham, salga, ya llegó el tiempo. Tal vez le había dicho a Abraham, va a haber un tiempo, va a venir un momento, una época en que vas a tener que salir de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te voy a mostrar. Pero ahora ha llegado el momento, la hora ha llegado. Y le dice, salga en este momento, este es el tiempo de salir. Hay un tiempo para todo, ¿cierto que sí? Salga.
Y tal vez usted, el Espíritu Santo le va a recordar en este momento de dónde tiene que salir, de qué cosas tiene que salir. Escuché una persona anoche que decía que había botado de su casa toda la cocina, es decir, los platos, las ollas, las cucharas, todas aquellas cosas viejas, porque había comenzado un nuevo tiempo. Quiere decir, iba a comprar estufa nueva, vajilla nueva y todo nuevo, ¿cierto? En la vida espiritual, en la vida cristiana, hay cosas que tenemos que dejar. Dice el apóstol Pedro, que tenemos que despojarnos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay cosas que tenemos que dejarlas, tenemos que quitarlas, ¿cierto? Entonces, ese tiempo había llegado. Salga de su tierra y salga de su parentela. Eso era en el presente. ¿Y cómo sabemos que la bendición de Dios estaba para el futuro? Porque está muy claro en Génesis 1:2, haré de ti una nación grande, voy a engrandecer tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Entonces la bendición de Dios estaba en el pasado, en el presente y está como una promesa para el futuro. ¿Se animan a servirle a Dios? ¿A obedecerle a Dios? ¿A aceptar el llamado de Dios? Para terminar, quiero decirle, hay gente que se asusta por el ministerio. Inclusive he escuchado a algunos que dicen, no, eso es muy difícil y complicado, no, pastor, no, predicar, no. Pero mire, hay buenas noticias. El que nos está llamando a que sigamos adelante es el mismo que nos bendijo en el pasado. Es el mismo que en el presente nos está bendiciendo. Y la bendición para el futuro está garantizada. Es una promesa y usted sabe, lo que Dios promete lo cumple. Dios dijo un día, cuando no había sol, ni luna, ni estrellas, y dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Había un tiempo en que había dicho que Jesús nacería, vendría Dios, Emmanuel, el Mesías, vendría por una virgen, nacería en un pueblo llamado Belén. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese día llegó. Ese día llegó. Y Jesús dijo que un día iba a morir, iba a ir a la cruz. Y ese día hubo una oportunidad en que Jesús, orando al Padre, dijo, Padre, la hora ha llegado. Esa palabra se cumplió, Él fue a la cruz y dijo que resucitaría al tercer día. ¿Y no fue verdad que resucitó? Y dijo que iba a volver. ¿Y cuántos creen que va a volver? Entonces lo que Dios dice, lo que Dios promete se cumple. Así que si Dios está diciendo que lo va a bendecir mañana, entonces no se desanime, siga luchando. ¿Sabe lo que dice de Abraham? Y había dicho que en Hebreos capítulo 11, hablando de Abraham, dice que Abraham salió y vivió como extranjero en la tierra prometida. La tierra que Dios le prometió, y él vivía como extranjero. ¿Entiende eso? Porque la bendición real de Dios no es mi casa. La bendición de Dios, la bendición real no es mi sueldo. La bendición real no es lo terrenal. La bendición está más allá. La bendición para Abraham, como dice él, era una patria, una ciudad diferente cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Amén. Entonces, no tenemos que entretenernos con las bendiciones económicas. Mire cómo Abraham había pedido un hijo, ¿o no? Sí. Pero cuando nació el niño,
¿Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo? Sí. Dios le había dicho a Abraham, todo lo que pisare la planta de vuestros pies en cuanto a territorio será vuestro. ¿Dios le dio la tierra? Sí, pero él vivía como extranjero y como un peregrino en la tierra prometida, porque él tenía su mirada en una patria diferente, en una ciudad diferente. ¿Sabe, hermanos? Nos preocupa la muerte, nos preocupa que la vida se acabe, pero ¿sabe por qué? Porque estamos amañados y no hemos entendido que las bendiciones terrenales son temporales y que hay una bendición más allá. Por eso el llamado es: ponga los ojos en Jesús. Como Abraham se hubiera entretenido poniendo toda esa tierra a producir, y con su niño Isaac, y hubiera renegado cuando Dios le dijo: quiero que su hijo, a quien amas, me lo ofrezca en holocausto. ¿Pero qué hizo Abraham? Señor, si usted dice que lo sacrifiquemos, ¿dónde quiere que lo sacrifiquemos? Eso suena maluco. Y Dios le dice: en el monte Moriah. Y se madrugó, cuchillo, leña, todo lo necesario. Hasta preguntó Isaac: papá, ¿y el cordero para el holocausto? Dios lo va a proveer. Dios lo va a proveer. La fe de Abraham no estaba en lo cercano, en lo terrenal. No estaba en lo que se veía. Y nosotros tenemos un poco la fe de Jonás, la fe de Tomás. ¿Cómo es la fe de Tomás? Señor, Señor, si no veo, no le creo. Pero la de Abraham, el Señor, aunque no lo vea, se lo cree. ¿Cuántos le daban el nombre del Señor Jesús? Gloria a Dios. Abraham es el padre de la fe. La fe que usted tiene es de esa misma. Así que, hermanos, este llamado divino no solamente fue para los antepasados, es también para usted. Ya se hizo largo toda esta reflexión y quiero entonces terminar. Este llamado es también para usted. Recuerde, en el libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Usted también fue bendecido ayer, está siendo bendecido, bendecida hoy, y hay bendiciones para el futuro. No se preocupe, que el Dios que nos ayudó ayer nos va a ayudar mañana. No se preocupe, el ministerio que le han dicho que es tan difícil y complicado, hay una bendición garantizada. La bendición no era en sí de Abraham, era de Dios. Y Abraham lo que hizo fue recibirla. Así que si Dios le decía, le había dado esta tierra como una bendición, y le había dado su papá y su familia como una bendición, y le había dado a su hijo como una bendición, y ahora Dios le dice: salga de su tierra, y ahora su esposa está anciana y estéril, y ahora le dice: quiero que me sacrifique a su hijo. Y entonces pueda decir: la bendición que me dio me la va a quitar. Pero Abraham sabía que había una bendición más adelante, y que la bendición que hay más adelante es mayor. Y la iglesia tenemos que entender que la bendición que hay para mañana está prometida y está garantizada, y no es menor que la de ayer. Jesucristo dijo: voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Y en el Antiguo Testamento Dios dijo: no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Entonces, en el libro, mis hermanos, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 4, también dice que nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Nos bendijo en el pasado, nos está bendiciendo en el presente y nos va a bendecir en el futuro. Amén. Una de esas bendiciones, como para que veamos
¿Cómo eso está garantizado? Es que Dios mandó a su Espíritu Santo. Y dijo, le voy a mandar como garantía de esa bendición permanente y eterna, le voy a mandar el Espíritu Santo. ¿Vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles? Sí, Señor, sí vino. El Espíritu Santo era una bendición para ellos. Así que el Espíritu Santo es diferente a una casa o a una finca. Aunque una casa, una finca, una familia o un sueldo es bendición, pero mire que cada vez la bendición es más grande y es mayor. Y se va acercando una bendición, una patria, una ciudad celestial. En estos días estamos viendo que el mundo como que se oscurece. Algunos están diciendo, el mundo cambió en un mes o menos de un mes. Y nosotros podemos ver, ¿y cuál será el futuro de la iglesia? ¿Y cuál será el futuro de nuestros hijos? ¿Y cuál será el final de la humanidad? Este mundo, esta vida, se va como, por decirlo de alguna forma, como opacando y empeorando. Pero el lucero de la mañana, el sol resplandeciente, el reino de Dios se va acercando cada día. Y esa bendición cada día está más cerca, como dice el apóstol Pablo, está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Mire, hermanos y hermanas, voy a invitarle para que se ponga en pie un instante y oremos. Pero quiero decirle un pasaje que viene a mi mente ahorita, del apóstol, habla del cuerpo. ¿Cuántos estamos contentos y felices por tener un cuerpo? ¿Cierto? No importa si es grande, ¿cierto? Y fuerte así como el mío, ¿cierto? No importa si es grande o es pequeño, flaquitos o gorditos, el color de la piel, a la verdad, también es interesante. Pero dice que este cuerpo se va desgastando. ¿No es verdad? ¿No es verdad? Se pierde el apetito, se caen los dientes, se oscurecen, ya no veo sino con lentes, ¿cierto? Ya no puedo correr. ¿Qué pasa con ese cuerpo? Que fue una bendición de Dios, pero una bendición para estar en esta vida, en este mundo. Y al paso que ese cuerpo se desgasta, Dios ha preparado otro cuerpo. Esta vida se termina, pero comienza la real. Esta ciudad la tenemos que dejar, pero hay una construida, no por humanos, sus calles de oro. No hay necesidad de luz, de luna, de alimento. No hay pecado, no hay cansancio, no hay incidencia del diablo ni del infierno. Porque Cristo, porque Dios, el Dios que nos creó, que creó el universo y que nos llamó, nos tiene preparado algo mejor, así como lo tenía para Abraham. ¿Amén? ¿Les gusta el llamado de Dios, hermano? Entonces yo lo voy a invitar para que allí donde está, si desea levantar sus manos, allí donde está, si es posible, en algún momento de su vida, hoy o mañana, usted doble su rodilla y dígale: Señor, gracias porque te fijaste en mí y me has hecho un llamado, pero me llamas para bendecirme a mí, bendecir a mi familia y bendecir a mis generaciones. Dígale: Señor, gracias porque tú me llamas y la bendición que tú me das, me la habías dado desde el pasado y me la garantizas para el futuro. Hermano, anímese, extienda, por decirlo de alguna manera, sus manos en una forma simbólica y crea que hay una bendición para mañana. Así como para los israelitas había maná todos los días, para usted hay bendición todos los días. Para la iglesia hay bendición todos los años. Como dice el profeta Habacuc: aunque la higuera no dé fruto y no hayan vacas en los corrales,
aunque las vides, no, todo esto deje de producir, pero yo me regocijaré en Jehová, porque la bendición está, hermano. Ponga sus ojos en Jesús. Acepte el llamado de Dios. Acepte el llamado de Dios. Si usted no se ha arrepentido, hágalo ahora. Si usted no ha aceptado el ministerio de Cristo, acéptelo ahora y prepárese, porque viene un tercer llamado. Alabado sea Dios. Hermanos han partido. Hemos escuchado noticias de hermanos y hermanas que en estos días han partido, han muerto. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es preocupante, eso es doloroso, pero eso también indica que el Señor va a recoger a su pueblo, a todos los llamados de su nombre, dice el profeta Isaías, para gloria mía. Los he creado, los formé y los hice. Alabado sea el nombre de Jesús. Ore conmigo, dígale: Señor, muchas gracias, porque no solamente me has dado la vida, pero también me has dado un llamado, y me has llamado para bendecir mi vida, mi familia y mi generación. Dígale: Señor, me has bendecido ayer, me bendices hoy, y tú prometes una bendición para mañana. Señor, gracias, porque antes de la fundación del mundo me habías escogido, y hoy vengo a ti, Señor, y estoy dispuesto a obedecerte y a servirte. Por eso te entrego mi corazón y todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde grandemente. Amén. Amén.